Veía esta mañana cifras sobre los Juegos Olímpicos de Invierno en China y el costo de todo lo que significa la parte financiera de un evento mundial, lo mismo que los Juegos Olímpicos de verano, igual que de invierno. Pero naturalmente, junto a esa situación de China, hoy estamos también frente a un mundo en conflicto con Ucrania, Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos, y es bueno tener un especialista en la parte financiera como Ignacio Sánchez, abogado y magíster. ¿Cómo están las finanzas y la economía para este año 2022? Gracias, embajador, por la invitación una vez más a su distinguido programa. Amaneció el año 2022 con muchísima volatilidad. Lo que más ha impactado a los sectores financieros y económicos es la inflación y la alta tasa de inflación en los Estados Unidos. Y eso preocupa porque Estados Unidos de momento sigue siendo el eje financiero y económico de toda la humanidad. Lo que ocurra básicamente con los sectores financieros en Estados Unidos va a arrastrar al resto de las bolsas del mundo. China ha experimentado cierto retroceso en cuanto a su PIB, al crecimiento de la economía y bueno, hay factores, embajador, el conflicto en ciernes entre Ucrania y Rusia que ha alarmado a toda la humanidad, algunos dividiéndose entre bando y bando, pero básicamente el problema que se enfrenta desde el punto de vista inflacionario, financiero en la humanidad es la inflación en los Estados Unidos. Que es dramática en Estados Unidos en este momento, ¿no? Absolutamente. Y va a pegar en la cuestión electoral del medio periodo. Absolutamente. Tanto es así que ya ahora, después de un año, hemos visto que las políticas, los resultados de la política de Joe Biden se alejan muchísimo de lo que él había prometido y de lo que él había criticado de Donald Trump. De hecho, ya comienza a postularse como uno de los presidentes menos carismáticos en la Casa Blanca. Ha cometido graves errores en ruedas de prensa cuando se le ha recriminado acerca de la inflación. Bueno, el hecho es que la Reserva Federal, en boca de Jerome Powell, su presidente, el Banco Central de los Estados Unidos, ha asumido la actitud ahora de que sí, ha reconocido de que hay problemas inflacionarios. Recordemos, embajador, que durante 2 años los Estados Unidos bajaron los tipos de interés, prácticamente para que el público pueda entender, cuando se para la economía producto del COVID, países como Estados Unidos que viven de sus corporaciones y de la recaudación fiscal no pueden darse el lujo de que grandes empresas se paren. Entonces recortan los tipos de interés, le dicen a la gente salgan a consumir y vamos a dar cheques de ayuda, estímulos y compra de instrumentos. De hecho, la inversión para infraestructura era un poco la misma dirección, ¿no? De animar la economía. Claro, bueno, y el gran proyecto de Joe Biden era la reestructuración de todo el aparato infraestructural de los Estados Unidos, lo cual le dieron un parado. Gracias a Dios los republicanos le dijeron en manos de Mitchell, que es su representante, no le aprobaron todo lo que quería, sino el techo de la deuda en los Estados Unidos. Ahorita estuviéramos en cifras de, bueno, sobre el 7 u 8% de inflación, un 6, 7%, que es básicamente ahorita estamos sobre el 5 o 6% en los Estados Unidos de inflación, es súper alarmante. Bueno, acaban de salir publicadas las nóminas de puestos de trabajos no agrícolas, embajador, y bueno, tuvo un pico increíble el porcentaje de las nóminas del resultado, mientras más alto, peor para la economía, pero por otro lado tenemos otro escenario. Las tecnológicas, vemos Amazon, Facebook cayó ayer estrepitosamente, Amazon reportando 500.000 millones de dólares de ganancias, es decir, estamos ante una situación muy volátil, dispar, pareciera que zigzagueante, exactamente, eso es lo que tenemos. Ahora, Europa, ¿cómo está el comportamiento y cómo está la perspectiva para Europa? Europa, el Banco Central Europeo ha sido un poquito más conservador, Lagarde ha anunciado lo mismo, van a comenzar a aumentar los tipos de interés. Estados Unidos, el problema, o en la zona euro, el problema es otro, está enfrentando el sector automovilístico cierto retraso y eso ha hecho que al día de hoy los mercados financieros europeos hayan caído, pero los inversionistas se han trasladado de la renta variable, que es la inversión activa en acciones de empresas europeas, y se han trasladado un poco a los instrumentos un poco bajo de riesgo, que son los bonos, instrumentos de renta fija. Entonces, de alguna u otra manera hay una maniobra, pero la maniobra se está viendo cada vez más excesiva tanto en Estados Unidos como en Europa. También hay volatilidad. Ahora China, que también aparece como una posible economía que desplace a Estados Unidos a corto plazo, ¿cómo está la situación con esa gran inversión que están haciendo en África, en América Latina, en Europa inclusive con el gran cinturón, ¿no? Sí, China se ha venido posicionando muy bien. Está el otro eje,
China, Rusia, muchos países del Medio Oriente. China, lo que pasa es que entre el último trimestre y ha presentado un descenso en el PIB, o sea, el crecimiento de su economía ha tenido un retraso de un 3%. Esto se debe al sector energético, no le han salido las cosas como han querido, y el caso de Evergrande, que era la segunda gran corporación que estaba dedicada a la inversión inmobiliaria, que entró en default, en quiebras, fue deslistada de la bolsa en China. Eso impactó muchísimo a la economía. Son grandes corporaciones que son tan pesadas y tan significativas para la economía, embajador, que cualquier pequeño retroceso va a resentir la economía. Nos decía el especialista en geopolítica de lo que quiere Rusia ahora de volver a ser una potencia preponderante como la Unión Soviética, que fue la primera que llegó a la Luna, por cierto, sí, en 1957, antes que los Estados Unidos, correcto, pero que ahora quieren, como en la época de los zares, ser un factor definitivo. En la economía rusa, sobre todo si pierde ahora con este conflicto que hay, todo lo que es el gas que va hacia Europa, eso es económicamente un duro golpe, y además se le cierra también lo de Ucrania. ¿Puede sostenerse política y militarmente sin esa economía sólida que necesita? La economía rusa es una economía que pudiéramos decir que está entre la quinta y la sexta economía del mundo. Tienen intenciones imperialistas, porque eso lo llevan en la sangre. Los países como Estados Unidos, sí, Rusia, Brasil tienen orígenes imperialistas. ¿Qué es lo que pasa? Desde el punto de vista económico, sí, han tenido cierto retroceso con la construcción del gasoducto que iba a suministrar a Alemania de gas. Sí. Claro, y eso ha impactado en el precio de las energías en Europa. Pero tenemos otro factor, embajador, que el petróleo ha subido increíblemente y Rusia es el segundo productor de petróleo, produce casi 10 millones de barriles diarios, y por otro lado, o sea, de una u otra manera han sabido compensar, y un poco la salida a hacerle frente a la invasión con Ucrania es buscando medir qué tanto me puedes hacer tú como enemigo, adversario político, militar. Tanto es así que las amenazas que ha recibido, por ejemplo, de Estados Unidos, de la OTAN y de la Unión Europea han sido amenazas económicas. Ahora, en ese cuadro, digamos, global, no podemos dejar de lado América Latina, el Caribe, sobre todo con las grandes economías de México, de Brasil y de Argentina, que son las tres más importantes del continente. Han venido saliendo al paso. El problema en Latinoamérica es otro, eso es más social. Ignacio, me están señalando que tenemos que ir a compromisos comerciales, perfecto, pero volvemos con este tema tan importante que es la realidad económica y financiera de América Latina. Ya regresamos.